La Biblia desde la perspectiva de Satanás. Durante siglos, el diablo ha sido el hazmerreír de los cristianos. Lo hemos reducido a un ser irracional y furioso que crea caos solo por crear caos. Pero, ¿alguna vez hemos considerado a Satanás como un personaje real en la historia bíblica? Un personaje con emociones reales, motivaciones realistas y objetivos específicos. Un personaje que no hace nada por accidente y que piensa cada uno de sus movimientos. Un personaje que tuvo una oportunidad real de cambiar la dirección de la historia humana para siempre. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué Satanás realmente se rebeló contra Dios? ¿Por qué odia tanto a la humanidad? ¿Y cuál fue su conexión única con Jesús? Quiero decir, todos los villanos más fuertes de nuestras películas favoritas tienen metas y morales que creen correctas. Así que, ¿por qué el villano definitivo? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre Satanás? A lo largo de toda la Biblia encontramos destellos de la personalidad de Satanás, fragmentos que insinúan una motivación más compleja. Al juntar todas las piezas, obtenemos respuestas convincentes a estas difíciles preguntas, revelando un personaje con objetivos mucho más comprensibles. La historia que estoy a punto de contarte profundiza toda la narrativa bíblica, incluyendo todos los personajes principales, y comienza en un tiempo antes de los humanos. Hace muchos eones, Dios creó una especie celestial, seres angelicales gloriosos que adoraban alrededor del trono de su Creador. Pero entre los adoradores, Dios ungió a uno para un propósito especial. Descrito como un sello de perfección e intachable en sus caminos, estaba cubierto con muchas piedras preciosas y fue exaltado a un lugar especial en el cielo. Dios mismo eligió a este ángel para ser un querubín guardián, una estrella de la mañana que brillaba intensamente en la plena presencia de Dios. Su nombre era Lucifer, que significa portador de luz. A pesar de su alta posición, él creía que merecía más. Quería exaltarse por encima de sus hermanos angelicales y llegar a ser como el Altísimo. Aunque ambicioso, Lucifer sirvió a su Creador impecablemente hasta que Dios tomó una decisión que lo cambiaría todo. Decidió crear de nuevo. Los ángeles se maravillaron con la creación de Dios de la luz y las estrellas. Cantaron alabanzas mientras creaba la vida vegetal y la tierra en la que crecería. Se regocijaron al verlo formar las bestias del campo, los peces del mar y las aves del cielo. Todo lo que creó era bueno. Pero en el sexto día, Dios tomó su decisión más controversial: crear a la humanidad. En este punto, Dios se dice a sí mismo una frase que Lucifer nunca esperó escuchar: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que tenga dominio. Esta creación era especial, únicamente amada y apreciada por Dios, y sin embargo parecían tan débiles y vulnerables. ¿Qué hacía exactamente tan especial a esta creación? Bueno, Lucifer pronto lo descubriría, porque Dios tenía una visión, un plan que haría que Lucifer lo cuestionara todo. Un plan para coronar a esta patética pequeña raza de criaturas con gloria y honor, para acercarlos a Dios, para establecerlos como posesión propia de Dios, para recibir nuevos cuerpos perfectos, para convertirse en herederos de su reino, para heredar vida eterna, recompensas espirituales y dominio en el cielo. Y lo más crítico, un plan en el cual llegarían a ser como el Altísimo. Hubo abundante regocijo en la creación del mundo en el cielo, pero Lucifer sintió un resentimiento creciente hacia el nuevo amor de Dios. ¿Por qué Dios crearía una especie completamente nueva para adorarlo cuando Lucifer y los ángeles lo habían estado haciendo perfectamente toda su vida? Pero para la creciente inquietud de Lucifer, había aún más en la exaltación de la humanidad por parte de Dios. Planeaba dar el mundo venidero no a los ángeles, sino a los humanos. Planeaba enviar a los ángeles a los humanos como sirvientes. Y finalmente, su nueva especie tendría autoridad para juzgar a Lucifer y sus hermanos. La creación definitiva de Dios no eran los ángeles después de todo. Eran estos patéticos pequeños animales. La caída. Lucifer era un ángel rebosante de confianza. Asumió que si Dios fuera a bendecir su creación, él sería el primero. Los ángeles eran los seres supremos, y descrito como la estrella de la mañana,
Él era la crema y nata. Se adoraba a sí mismo, y tener a la humanidad elevada por encima de él era increíblemente injusto. Aquí es cuando Lucifer ideó un plan para probar a Dios y a los ángeles que Dios estaba cometiendo un error. Adán y Eva vivían en el jardín del Edén, y Lucifer identificó debilidades que podían ser explotadas. El árbol del conocimiento del bien y del mal le dio una oportunidad para atacar, y con una simple pregunta y una simple mentira, Lucifer había desencadenado exitosamente la caída de la humanidad. Demostró a todas las huestes celestiales y a Dios mismo cuán fácil era llevar a estas criaturas por mal camino. Este fue el primer paso en la visión vengativa de Lucifer. Su objetivo era simple: probar que la raza humana era incapaz de cumplir el diseño perfecto de Dios para ellos. Probar que los humanos no eran dignos de heredar la vida eterna o heredar la creación de Dios. Y finalmente, lograr que Dios aniquilara a la humanidad y bendijera a los ángeles en su lugar. Después de la caída del hombre, Dios encontró maldad en el corazón de Lucifer y fue expulsado del cielo. Perdió su estatus y su sabiduría fue corrompida. Pero no estaba solo, porque Dios estaba tan decidido a exaltar a la humanidad, y Lucifer acababa de probar cuán fácilmente eran engañados. Muchos de sus hermanos angelicales abandonaron también su puesto celestial y se unieron a la rebelión. En ese momento, 1/3 de los ángeles fueron convencidos y desertaron de su Creador. Este es el momento en que Lucifer, el querubín guardián, murió, y Satanás, el adversario de la humanidad, nació. Con este nuevo nombre vino un nuevo rol. Acusaría a la humanidad día y noche, acusándolos de pecar y fallar en vivir según la imagen de Dios. Satanás sabía que si la humanidad sucumbía al pecado, la justicia de Dios garantizaría su destrucción, probando que la bendición debió haber permanecido con los ángeles desde el principio, y en última instancia, que Satanás tenía razón. Pero en la caída de la humanidad, Dios tuvo una respuesta inesperada. Una vez que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, se convirtieron en pecadores ante Dios. Estaban avergonzados de su desnudez y decidieron huir y esconderse. Pero en lugar de destruirlos por su traición, Dios los buscó. Creó ropa para cubrirlos y realizó el primer sacrificio. En el momento más bajo de la humanidad, Dios estuvo a su lado. Pero Satanás ahora tenía un argumento efectivo para nivelar contra Dios. La justicia de Dios había sido comprometida en su respuesta misericordiosa a la rebelión de la humanidad, y eventualmente tendría que destruirlos. El daño estaba hecho. Satanás encarnaría su doble título como tentador y acusador, tentando a los descendientes de Eva a pecar y acusándolos de ser fracasos cuando lo hacían. Esta era su obra de vida: asegurar que ni un solo humano pudiera estar a la altura del glorioso diseño de Dios. Y el sabotaje exitoso de Satanás continuó una y otra vez a través de las generaciones. Dios vio cuán grande se había vuelto la maldad de la raza humana en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos del corazón humano era solo maldad todo el tiempo. Dios se arrepintió de haber hecho seres humanos en la tierra, y su corazón estaba profundamente turbado. Así que inundó el mundo, matando a cada ser humano. Satanás había logrado la primera parte de su objetivo, pero la misericordia de Dios se interpuso una vez más. Dios había mostrado misericordia inmerecida a la humanidad y, una vez más, se abstuvo de ejecutar su justicia al destruirlos justamente. Satanás sabía que si mantenía los esfuerzos, algún día pronto Dios tendría que aniquilar a la humanidad, hasta que cierto hombre llamado Job ofreció un destello de esperanza para toda la humanidad. Aproximadamente 400 años después del diluvio global, todos los ángeles vinieron a presentarse ante Dios, y Satanás estaba entre ellos. Los ángeles escucharon con anticipación mientras Dios y Satanás hacían una apuesta de significado cósmico. Verás, antes de esta conversación, Satanás estaba recorriendo la tierra, tentando a los descendientes de Eva a pecar y acusándolos de ser fracasos. Pero surgió un hombre a quien Satanás parecía estar ignorando. Su nombre era Job, un hombre que era intachable y recto, conocido como el hombre más grande del Oriente.
Job regularmente hacía sacrificios de ofrendas por si acaso alguno de sus hijos maldecía a Dios en sus corazones. Era un hombre que verdaderamente buscaba vivir una vida justa, un hombre que parecía estar defendiendo la imagen de Dios mejor que muchos antes que él. Pero Satanás disputó el corazón detrás de la justicia de Job. Estaba convencido de que la fe de Job estaba en las bendiciones que Dios le había dado en lugar de en Dios mismo. Afirmó que si Dios quitara las bendiciones de Job, seguramente lo maldeciría en su rostro. Dios, dispuesto a probar su fe, estuvo de acuerdo, y desde ese momento, Job cayó en las manos del diablo. Todas sus posesiones materiales fueron destruidas y toda su familia y sirvientes, excepto su esposa, fueron asesinados en trágicas circunstancias. Pero en lugar de huir de Dios o maldecirlo como sus ancestros, Job no pecó culpando a Dios de hacer mal. Pero había una cosa más que Satanás aún tenía que hacer, un último truco bajo la manga. Los ángeles se reunieron una vez más en la presencia de Dios, y Dios cuestionó a Satanás una vez más. Le recordó a Satanás que sus esfuerzos contra Job habían resultado infructuosos. Esto no era bueno para Satanás, porque si este humano podía resistir su atractivo, se vería obligado a admitir que Dios tenía razón y quedaría en ridículo ante todas las huestes celestiales. Así que le respondió bruscamente a Dios y desafió su misericordia nuevamente. «Golpea su carne y huesos», dijo. «Seguramente entonces te maldecirá en tu rostro». Dios una vez más estuvo de acuerdo, pero dejó en claro que Satanás no debía quitarle la vida a Job en el proceso. Job fue cubierto de pies a cabeza con llagas que ardían. Su situación empeoró cada vez más, pero a través de todo, Job nunca maldijo a su Señor. Por primera vez en el registro humano, una de las acusaciones de Satanás cayó en saco roto. Su promesa de que Job blasfemaría contra Dios no se había cumplido, y como recompensa por su resistencia, Job fue exaltado el doble de alto de lo que estaba cuando todo comenzó. A través de la fidelidad de Job, la humanidad había logrado su primera victoria menor, infligiendo a Satanás una pequeña pero vergonzosa derrota. Pero las cosas no eran del todo esperanzadoras para la humanidad. Aunque no maldijo a Dios, Job todavía tuvo que arrepentirse de parte de su conducta. Se quedó corto y aún no merecía la misericordia de Dios. Ante un Dios santo, todavía estaba cubierto de trapos sucios. Estaba claro para las huestes celestiales, y especialmente claro para Satanás, que los humanos tenían dificultades para estar a la altura de su estatus de portadores de imagen. La humanidad todavía estaba perdida, tropezando en la oscuridad, armando su propia idea de lo que significa obedecer a Dios y reflejar su imagen. Así que Dios reveló algo al hombre que ayudaría a restaurar su relación, y algo de lo que el diablo rápidamente se aprovecharía. Alrededor de 640 años después de Job, un hombre llamado Moisés recibió la ley del mismo Dios, un sistema en el cual las personas podían expiar sus pecados sacrificando un animal en su lugar. Dios había ofrecido una solución temporal al problema de la maldad del hombre que Satanás había resaltado una y otra vez. Pero era justo eso. Temporal. Satanás sabía que la ofrenda de toros y cabras era incapaz de verdaderamente satisfacer la ira de Dios y limpiar al pueblo del pecado. Sabía que los millones de animales que eran sacrificados cada año en el nombre de Dios nunca podrían validar a la humanidad como raza. Sabía que Dios ni siquiera deseaba los sacrificios de animales. A la luz de esto, Satanás se aprovechó de la nueva ley dada por Dios a su pueblo y vio gran éxito en tentar a muchos a desobedecerlo. Porque la ley iluminaba la diferencia entre el bien y el mal, Satanás sabía exactamente con qué Dios estaba complacido y qué desaprobaba. Esto hizo su trabajo mucho más fácil, causando que generaciones de reyes fueran desviados por esposas extranjeras, actividades impuras y su propio orgullo egoísta. Una vez más parecía que la solución de Dios al problema de la humanidad solo había servido para fortalecer los argumentos del diablo. Mientras los humanos continuaran pecando, eran merecedores de muerte. El Señor miró desde el cielo a los hijos del hombre para ver si había alguno que entendiera, que buscara a Dios. Pero todos se habían desviado.
Cada uno de ellos vagaba por la tierra con ropas sucias. Nadie era justo, ni siquiera uno. El ángel del Señor y la visión de Zacarías. Más de 1000 años después de que se instituyó la ley, un profeta llamado Zacarías vio algo increíblemente interesante. A pesar de desempeñar un papel menor entre los profetas de antaño, Zacarías fue uno de los pocos humanos que conoció a uno de los personajes más misteriosos de la historia. Un ser que había aparecido en destellos a los ancestros de Zacarías, un ser que jugaría un papel crítico en los próximos eventos, y un ser que significaría un desastre para las acusaciones de Satanás. El sumo sacerdote tenía que seguir estrictas leyes de pureza, y a menudo era considerado el más santo entre los hombres. Sin embargo, la visión de Zacarías se abrió con Josué parado ante sus hombres y el ser, vestido con trapos sucios. Satanás apareció y comenzó a acusar a Josué ante Dios y el ser. Este es el más grande entre ellos. Incluso el más santo de los humanos está cubierto de suciedad y lodo. ¿Qué oportunidad tienen en la presencia de Dios? ¿Por qué no los destruyes ya? Dios había escuchado suficiente. El ser ante Josué reprendió al diablo y lo silenció. Luego se volvió hacia Josué y dijo a los que estaban cerca: «Quiten sus ropas sucias». Satanás escuchó con total incredulidad mientras el ser decía las siguientes palabras a Josué: «He quitado tu pecado y te vestiré con ropas finas». Pero no puede ser. No ha hecho nada para merecer ser limpiado. Si acaso, debería ser destruido. Pero el ser, ignorando las acusaciones de Satanás, les dijo: «Ustedes son hombres simbólicos de cosas por venir, una promesa que borraría todo su trabajo incansable, todas sus acusaciones y toda su autoridad en un solo día». Pero, ¿cómo es esto siquiera posible? ¿Y quién es este ser diciendo estas cosas? El ser que habló con Josué era conocido como el ángel del Señor, el silencio y el nacimiento del Mesías. Durante los siguientes 500 años después de la visión de Zacarías, Dios pareció tomar un asiento trasero. Desde los ojos de Satanás, parecía que Dios se había quedado sin ideas para redimir a la humanidad. Había implementado el sacrificio de animales. Había instituido una ley para hacer al hombre limpio. Incluso purgó a un gran número de ellos y comenzó de nuevo. Pero ninguna de estas soluciones podía redimir a la humanidad. Según la justicia de Dios, la humanidad debería haber sido completamente exterminada hace eones. Pero, según la misericordia de Dios, la humanidad continuó viviendo y multiplicándose en su estado pecaminoso. Pronto, Dios tendría que decidir. No podía reclamar tanto justicia como misericordia. Tendría que elegir una. Mientras disfrutaba de un período de victoria, Satanás no podía evitar sentirse ansioso. La visión de Zacarías lo atormentaba. El ser prometió borrar el pecado de toda la tierra en un solo día. ¿Realmente podría ser posible? La palabra de Dios había sido registrada por profetas y reyes, y mientras estudiaba las Escrituras, Satanás buscaba pistas para ayudarlo a prepararse para el plan redentor de Dios. Se negaba a dejar que alguien o algo borrara todo su duro trabajo en un solo día. El pensamiento lo aterrorizaba. Una noche, una estrella reluciente apareció sobre un pueblo llamado Belén. Una joven madre llamada María dio a luz a su hijo primogénito en un establo. El plan de Dios comenzó a tomar forma en la mente de Satanás. Quería redimir a la humanidad convirtiéndose él mismo en humano. Pero parecía demasiado fácil. Era como si Dios le hubiera dado a Satanás el plano de su plan en las Escrituras. Estaba jugando con las cartas abiertas. Satanás una vez más tomó la iniciativa y se movió con prontitud. Ordenó la muerte de todos los niños menores de 2 años a través del rey Herodes, esperando tratar rápidamente con esta amenaza creciente. Pero el niño escapó con su familia a Egipto. Egipto se mudó a Nazaret. Satanás había sido superado en astucia por Dios. No solo no logró matar a Jesús cuando era un bebé, contribuyó a algo mucho peor. En su persecución del niño, en realidad cumplió una profecía del Antiguo Testamento, ayudando a confirmar la identidad del niño como el Mesías. El plan definitivo de Dios para redimir a la humanidad finalmente había llegado, pero el diablo, bien versado en las Escrituras del Antiguo Testamento,
Todavía tenía algunas ideas que creía que podrían llevar el plan de Dios a un fin catastrófico. A medida que pasaba el tiempo, el niño de Nazaret crecía en fuerza y se llenaba de sabiduría. No había nada en él que lo hiciera destacar, ninguna belleza o majestad. Pero para Satanás, este humilde carpintero era su máxima obsesión. Mientras Satanás preparaba su próximo ataque, Dios ya estaba haciendo su próximo movimiento. Jesús fue bautizado por un profeta llamado Juan en el desierto ante una gran multitud de personas. Cuando resurgió del río que fluía, el Espíritu descendió sobre él desde el cielo, y Dios mismo confirmó a todos los que escuchaban que éste era, de hecho, su Hijo. Dios había anunciado públicamente su llegada como hombre en la tierra. Satanás y Dios se reunieron de nuevo para resolver las cosas de una vez por todas. Finalmente, Satanás tenía la oportunidad de enfrentarse al mismo Dios en una forma que confiaba que podía empañar. Así que Dios llevó a Jesús al desierto por el Espíritu. Y allí se encontró con el acusador para un enfrentamiento que lo cambiaría todo. Porque el Padre y el Hijo eran uno. El objetivo de Satanás era simple: separarlos. Si podía engañar a Jesús para que le obedeciera a él en lugar de a Dios, tendría éxito en separar al Padre y al Hijo, causando que el Hijo pecara y, en última instancia, invalidando a la humanidad para siempre. Entonces la última esperanza para la humanidad sería extinguida. Satanás sabía que Jesús estaba desesperado por comer, justo como cualquier otro hombre en esa condición, pero a pesar de su hambre furiosa, respondió al diablo con la escritura sobre la providencia de Dios. Pero la siguiente tentación de Satanás fue más astuta que la última. Esta vez llevó a Jesús al punto más alto del templo y lo desafió a saltar, citando una promesa de Dios de que el Mesías no sufriría daño por una caída. Satanás empleó una táctica de los días del Edén, donde engañaría a su objetivo para que creyera que Dios podría no ser tan confiable. Si Jesús saltara, mostraría que la relación entre ellos no era de completa confianza. Pero Jesús respondió al diablo con su propia escritura: «No pondrás a prueba al Señor tu Dios». Satanás había sufrido 2 derrotas hasta ahora, así que para su tentación final no tuvo más remedio que apostar todo lo que tenía a su disposición. Llevó a Jesús a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Reinos que había mantenido cautivos en pecado durante miles de años, un mundo bajo su control, un mundo que era suyo para ofrecer. A cambio, se le pidió al Hijo de Dios que se inclinara y adorara al diablo. Jesús hizo una pausa. Sabía que algún día todos los reinos del mundo serían suyos, que sería hecho rey sobre todos ellos. No tenía dudas sobre la promesa de Dios de eso, pero reflexionó sobre lo que tomaría llegar allí. Si escuchaba al diablo y cedía, podría heredar el mundo sin someterse al futuro tortuoso por venir. Si simplemente se inclinara ante Satanás, todo su sufrimiento habría terminado. Pero al mismo tiempo, si Dios se inclinara ante Satanás, estaría admitiendo que ningún humano era merecedor, que la bendición de todos esos eones estaba fuera de lugar y, en última instancia, que Satanás tenía razón. Pero Jesús, fortalecido por el Espíritu, reprendió al diablo exclamando que solo hay un nombre digno de adoración: Dios, el Creador. Con sus poderosas palabras, Jesús envió a Satanás lejos y fue atendido por ángeles. El intento de Satanás contra el Hijo del Hombre había resultado infructuoso. A pesar de su terrible condición, Jesús permaneció fiel durante toda la tentación y no pecó. Al presenciar la fe de Jesús, Satanás llegó mientras revivía la agonía de la victoria de Job de nuevo. Pero esta vez, las apuestas eran mucho más altas. Así que cambió de táctica y esperó otra oportunidad. Parecía que el rey de Satanás había sido destronado, pero su pieza más fuerte, su arma secreta, estaba esperando silenciosamente en la parte de atrás, esperando permiso para hacer un movimiento. Durante los siguientes 3 años, Jesús recorrió la tierra deshaciendo todo el duro trabajo de Satanás, sanó a los que sufrían enfermedades, resucitó a personas de entre los muertos,
y expulsó a muchos de los parientes demoníacos de Satanás de sus anfitriones. A su vista, los demonios temblaban de miedo y rogaban no ser destruidos por él. Cada exorcismo era una reunión tortuosa entre un ángel rebelde y su Creador todopoderoso. Pero Satanás reflexionó: ¿cuál era el punto de todo esto? ¿Por qué el Dios Todopoderoso, Creador de la tierra, se había sometido dentro de sus confines vistiéndose de carne humana? El ilimitado se había limitado a sí mismo, encadenado por el hambre, atado por el espacio y el tiempo, y sujeto al agotamiento. Parecía decidido a vivir la auténtica experiencia humana sin tomar atajos. No fue hasta que Satanás escuchó a Jesús hablando con sus discípulos sobre su misión en la tierra que la imagen se volvió un poco más clara. Mientras los discípulos ignorantemente desestimaban el plan escandaloso, el diablo adaptó sus planes en consecuencia. Dios estaba promulgando una estrategia, una forma de cumplir la amenaza de la visión de Zacarías y socavar todas las acusaciones de Satanás. Pero el secreto de su plan no estaba en una sola nación o un solo pueblo. Estaba en un solo hombre y un solo sacrificio. A pesar de la lamentable debilidad de la humanidad, Dios estaba demostrando que este hombre podía lograr algo que ninguno antes que él se acercó a lograr: la perfección. Después de vivir la vida perfecta, el hombre sería atado al altar como el Cordero Perfecto, un sacrificio sin pecado para acabar con todos los sacrificios. Satanás se dio cuenta de que si Jesús lograba llevar a cabo esta misión con éxito, la humanidad sería permanentemente redimida, liberada de sus acusaciones y digna de recibir las bendiciones que Dios le había negado a Satanás al principio. La justicia de Dios finalmente se satisfaría en el asesinato de su Hijo, permitiendo que su misericordia abundara libremente sobre esos desgraciados inmerecedores. Satanás tenía que moverse, y rápido. Así que habló con Dios una última vez: ¿has considerado a mi Hijo Jesús? No hay nadie en la tierra como Él. Es intachable y recto. ¿No lo has protegido todos estos años desde su nacimiento a través de su infancia e incluso durante su ministerio? Has puesto un muro de seguridad a su alrededor. Quita tu mano de protección y veamos si puedes soportar lo que está por venir. Al igual que todos los humanos antes que él, finalmente te decepcionará. La apuesta estaba en marcha de nuevo, pero con una gran diferencia. Esta vez, el destino de toda la humanidad pendía de un hilo. Dios mostraría ante todos los poderes y principados que los humanos merecían su bendición, o Satanás probaría ante todas las huestes celestiales que él merecía este honor fuera de lugar. Las apuestas eran más altas que nunca. Los objetivos de ambas partes dependían de si Jesús podía hacer lo imposible. El diablo tuvo una idea. Si podía en algún momento hacer que el Mesías tropezara en el pecado, su sacrificio perfecto sería invalidado y la esperanza final de redimir a la humanidad se perdería. Si Dios, en forma humana, no podía demostrarse digno de la bendición, entonces no quedaba otra esperanza para estas criaturas, dejando a Satanás experimentar una resurrección de estatus. En este punto, Satanás sabía que la cruz era inevitable, así que en lugar de evitarla, la abrazó como una oportunidad para sabotear a Jesús ante Dios. Satanás ideó un plan para hacer uso de cada humano a su disposición. Tenía muchas piezas para mover. Dios solo tenía una. Satanás tenía que encontrar una manera de hacer que Jesús pecara antes de que escapara a la tumba, asegurando que cualquier esperanza de la humanidad muriera con él. Jesús había opuesto una firme resistencia en el desierto, así que Satanás sabía contra qué se enfrentaba. Tendría que atacar desde todos los ángulos, humillarlo y torturarlo, despojarlo de toda comodidad para hacer imposible que Jesús permaneciera perfecto. Mientras compartía su última cena con sus amados discípulos, Satanás entró en uno de los compañeros de Jesús para entregarlo a los principales sacerdotes. Pero antes de que siquiera sucediera, Jesús anunció esta traición en la mesa. Parecía preparado, pero Satanás no se inmutaría, porque la tortura apenas había comenzado. En el jardín de Getsemaní, Cristo estaba abrumado por la emoción, sabiendo que acababa de ser entregado al diablo. Le rogó a Dios que encontrara otra manera de redimir a la humanidad,
pero en el fondo sabía que Él era la pieza final, el Rey de Reyes. El futuro de la humanidad se determinaría en las próximas 15 horas, y descansaba únicamente sobre los hombros de Jesús. Y con un simple beso, Satanás desencadenó la tentación final de Jesús. Las próximas 15 horas estaría sujeto a un nivel de sufrimiento nunca antes experimentado por el hombre. Agonía insondable a nivel físico, emocional y espiritual. Estos eventos serían conocidos más tarde como la Pasión de Cristo. Cristo fue arrestado y llevado a un juicio ilegal. Sus discípulos se dispersaron por miedo y su mejor amigo lo negó 3 veces. Después de una terrible experiencia que involucraba testigos falsos y muchos engaños, Jesús fue condenado y sentenciado a la crucifixión. Fue flagelado y azotado, burlado y despreciado. Lo vistieron con una túnica púrpura y trenzaron una corona de espinas, forzándola en su cabeza. Se turnaron para golpearlo, escupirlo y arrancarle la barba. Fue arrojado al espacio abierto donde su propio pueblo formó una multitud rodeándolo. Los líderes del pueblo eligieron adorar al rey de sus enemigos. Odiaban a Roma, pero odiaban más a Dios. Jesús miró con tristeza a las mismas personas a las que estaba allí para redimir mientras escupían, burlaban y ridiculizaban su única esperanza redentora. Cargó su propia cruz hasta el monte donde fue colgado. Clavos fueron clavados en sus manos y pies, sujetándolo a la madera y forzando su espalda lacerada a arrastrarse arriba y abajo del tablón mientras trataba de tomar su siguiente aliento. Mientras Satanás hacía lo peor, la tierra clamó en agonía mientras su creador estaba siendo asesinado. El cielo se oscureció y el suelo tembló. Pero Satanás se negó a ceder. Estaba tan cerca de la muerte y, sin embargo, Jesús no había abierto su boca contra el Señor. Satanás entró en pánico. Comenzó a insultar al Hijo del Hombre, haciendo eco de su desafío en el desierto. Salvó a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. Si fueras el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Satanás estaba exponiendo a los humanos en toda su depravada maldad ante el Dios que había venido a salvarlos. Y finalmente, Jesús abrió su boca. Mientras llevaba todo el pecado de la humanidad en su carne, miró hacia el cielo, y viendo solo oscuridad, murmuró: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Era eso? ¿Fue todo el dolor y el sufrimiento demasiado para soportar? Finalmente se apartó de Dios y lo maldijo en sus últimos momentos. ¿Murió Jesús en pecado como el resto de la humanidad? ¿Satanás acababa de ganar? Después de que Jesús había exhalado su último aliento, Satanás esperó la confirmación de su victoria. Esperaba que si Jesús mantenía su ausencia de pecado después del asalto de sufrimiento, resucitaría como había prometido. Los segundos se convirtieron en minutos. Los minutos se convirtieron en horas. Las horas se convirtieron en días. Cada segundo que pasaba le daba a Satanás más confianza de que Cristo no volvería. Todos los factores parecían apuntar a una victoria para Satanás: discípulos dispersos, caos generalizado y un planeta herido. Pero al tercer día, Satanás tembló. La piedra que bloqueaba la tumba había sido removida y el cuerpo de su némesis había desaparecido. Al tercer día, la realidad de la victoria de Jesús sobre la muerte lo golpeó de una vez, confirmado por su resurrección. Al tercer día, el engañador de las naciones descubrió que él era quien había sido engañado. Había sido desplegado por el Padre para llevar a su Hijo a través de la tortura que redimiría a la humanidad, asegurando que cada profecía se cumpliera y todas las condiciones se cumplieran para otorgar a la humanidad la gloria que nunca merecieron. Un profundo resentimiento burbujeó dentro de Satanás, un odio desconocido para los hombres mortales, un aborrecimiento que había estado fermentando durante eones, listo para estallar en una furia sin precedentes. Jesús se había cargado con los pecados de cada humano, tomándolos en su propio cuerpo sin pecado y removiéndolos a través de su muerte y resurrección. Por primera vez, la humanidad era digna de recibir las bendiciones prometidas a ellos. Y lo más importante,
La humanidad fue permanentemente liberada de las poderosas acusaciones de Satanás. Ya no tenía Satanás la plataforma para acusar al hombre ante Dios. En lo que a Dios concernía, Satanás no tenía evidencia de que un creyente redimido fuera merecedor de juicio. Pero Satanás, buscando desesperadamente una laguna jurídica, rápidamente identificó algo que explotar. Bajo este nuevo pacto de gracia, quien creyera en el Hijo tendría vida eterna. Pero quien no lo hiciera, aún perecería. Satanás se dio cuenta de que aunque Cristo ofrecía el regalo de la gracia a todos los pecadores, no todos los pecadores aceptarían ese regalo. Y si un pecador elegía permanecer en su pecado, estaría escupiendo en la cara de su Creador amoroso y eligiendo su propia condenación. Este era un resultado que Satanás deseaba desesperadamente. Y con el rápido crecimiento del cristianismo tomando el control, Satanás tenía que actuar rápidamente. Así que comenzó a merodear, escudriñando la tierra en busca de debilidades y aprovechándose de ellas. Abandonó el nombre de acusador, pues ese poder había sido vencido, y adoptó el nuevo título de devorador. Satanás vio algo de éxito en engañar y devorar a muchos durante los siguientes siglos. Pero aquellos que creían en Jesús parecían tener otros planes. Comenzaron a reunirse para tiempos de adoración y aliento. Lo llamaron iglesia, y comenzaron a llamarse a sí mismos cristianos. Satanás identificó esta comunión como una amenaza. Aunque la iglesia primitiva era poderosa en negar sus intentos de infiltrarse, su resistencia flaqueó a medida que el tiempo progresaba. Satanás aseguró un punto de apoyo bastante influyente en muchas congregaciones, engañando a las personas y atrayéndolas de regreso al mundo oscuro del pecado y la muerte. Pero descubrió que siempre había algunos que se le resistían. Era como si hubieran sido protegidos por Dios mismo de los ataques de Satanás. Estos nuevos santos parecían estar equipados con una armadura especial que les otorgaba inmunidad a las intrusiones del diablo. El grupo era llamado los elegidos, y Satanás se dio cuenta de que era impotente contra ellos. Su defensa firme frustró a Satanás hasta el límite. El dominio de Satanás sobre las personas ahora era desafiado por estos focos de resistencia otorgados inmunidad por el sacrificio de Jesús, un sacrificio que Satanás parcialmente habilitó. Necesitaba algo más grande. Era obvio que su fuerza venía a través del poder de Jesús, así que Satanás adaptó sus planes en consecuencia. Pero, ¿cómo podría posiblemente contender con el Salvador resucitado en forma ascendida, respaldado por el Padre y el Espíritu? Era 3 contra 1. Coordinar a la humanidad en una fuerza contra ellos era un paso importante e insultante. Pero ese ejército solo no tendría oportunidad contra la Santa Trinidad. Satanás necesitaba una Trinidad propia. Satanás continuó trabajando el mal entre la humanidad, preparándolos para el día de batalla contra su Señor y Salvador. Cuando llegó el momento y las piezas habían caído en su lugar, Satanás se paró en la orilla del mar, anticipando el clímax de su plan para llegar. Una bestia poderosa irrumpió a través de las aguas calmadas. Presumía 7 cabezas con 10 cuernos intimidantes. Una de las cabezas tenía una herida mortal que había sido sanada. La herida se mantenía en burla de las heridas dejadas en el cuerpo de Cristo por la cruz, y así, la bestia se unió a Satanás en su ejército contra Dios. Satanás otorgó a la bestia autoridad sobre su reino en la tierra, esperando que la bestia usara su carisma penetrante y encanto engañoso para alejar incluso a los elegidos de Jesús. Si los elegidos pudieran ser desviados, Satanás podría aplastar los focos de resistencia dentro de su imperio de oscuridad y efectivamente movilizar a toda la humanidad contra su Creador. La bestia era conocida como el hombre de iniquidad, hijo de perdición, y recibió el título de Anticristo. El Anticristo, respaldado por Satanás, vio gran éxito en engañar a la raza humana. La gran bestia recibió adoración de los esclavizados, y también Satanás, el diablo, había típicamente acechado en las sombras antes. Ahora, ser adorado abiertamente en una escala global era una sensación desconocida. Ciertamente podría acostumbrarse a esto. El orgullo de Satanás fue drenado por Cristo, pero fue recargado por la adoración que recibió y que debería haber sido de Dios.
Pero la Trinidad impía de Satanás aún no estaba completa. Todavía estaba esperando su miembro final. La tierra se abrió cuando emergió una segunda bestia. La bestia tenía 2 grandes cuernos y hablaba como un dragón, completando el trío. La tercera bestia adoptó un rol especial. La autoridad de la primera bestia fue compartida con la segunda, reforzada por las señales y maravillas que realizaba. Como el profeta Elías, llamó fuego del cielo a plena vista de la humanidad. La segunda bestia dirigió toda alabanza a la imagen del anticristo y marcó a cada humano cautivado por él con la marca de la bestia. La segunda bestia recibió el título de falso profeta. Satanás estaba en una posición ganadora. A medida que más de los elegidos eran engañados para adorar a la bestia, su ejército crecía. Su trinidad impía estaba completa y estaban listos para un 3-3. El tiempo había llegado finalmente para promulgar la estrategia final de Satanás. La trinidad impía abrió sus bocas y de cada una de ellas salió un espíritu demoníaco que parecía una rana. Salieron a todas las personas, realizando señales y engañándolas para unirse al ejército del diablo. Todos los reyes de la tierra fueron reunidos, liderados por la Trinidad de Destrucción. El lugar donde se reunieron se llamaba Armagedón, y allí prepararon sus fuerzas para la llegada del antiguo oponente de Satanás. De repente, una explosión de luz blanca atravesó los cielos. De las nubes vino un hombre en un caballo blanco. Estaba acompañado por miríadas de otros jinetes descendiendo de las puertas del cielo y reuniéndose en el cielo. El gran Rey de Reyes había regresado a la tierra. Pero antes de iniciar la batalla, un solo ángel captó la atención de todos. Se paró en el sol y gritó a las aves del cielo: «Vengan, reúnanse para la gran cena de Dios». Este grito de batalla sonó a través de ambas formaciones del ejército, encendiendo el asalto. La bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos contra el ejército blanco del cielo. Pero la batalla fue rápida y decisiva. La bestia fue capturada junto con el falso profeta, y juntos fueron arrojados vivos al lago de fuego de azufre ardiente. Mientras caían, vieron cómo los ejércitos de Dios aniquilaron a cada soldado en las filas del diablo. Detrás de ellos, un enorme enjambre de aves sedientas de sangre los siguió, atiborrándose con la carne de los hombres muertos. Satanás estaba en problemas. Ante tal derrota, Satanás no tuvo más opción que intentar escapar. En su lugar, fue capturado por un ángel del cielo y arrojado al abismo, sellado y encerrado con una llave especial. El diablo fue dejado solo con sus pensamientos, rumiando otra humillación a manos de Dios. Finalmente fue encarcelado, dándole a la humanidad la oportunidad de respirar sin su incesante acoso. Durante los próximos 1000 años, el Rey Jesús gobernó la tierra en armonía. Los creyentes que fueron decapitados por el Evangelio fueron resucitados para gobernar con Cristo en su reino victorioso, mientras la tierra experimentaba una renovación. Satanás se sentó en silenciosa oscuridad, contemplando sus humillantes derrotas. Desde el principio, Dios había pasado injustamente por alto a Satanás, recompensando a los humanos con la gloria que él merecía desde siempre. Arrojó todo lo que tenía contra Cristo en su forma humana, tratando desesperadamente de arruinarlo. Pero al final, solo sirvió para avanzar el plan redentor de Dios para la humanidad, lo último que deseaba. Pensó que al formar una trinidad impía para oponerse a la divinidad, probaría la victoria al fin, pero la batalla pareció terminar antes de que siquiera comenzara. Al reconciliar sus muchos fracasos, Satanás tuvo que tomar una decisión. ¿Cedería finalmente con la esperanza de que su archienemigo le mostrara misericordia? ¿O lucharía hasta la muerte por su causa rebelde? Muchas emociones pueden haberse agitado dentro de él en esos 1000 años, pero una se elevó a la cima. Una conquistó a todas y dominó cualquier cicatriz de moralidad que quedara en su ser. Con gruñidos y crujir de dientes, Satanás encarnó la ira en su forma más pura. Después de que terminaron los 1000 años, el abismo fue abierto, y Satanás salió de las profundidades con furia. Asaltó la faz de la tierra, probando sus tácticas más retorcidas y astutas para engañar a las personas una última vez.
Viajó a los 4 rincones de la tierra y vio un poderoso éxito en reunir a las naciones. Contempló su nuevo ejército. Contaban como la arena en la orilla del mar. Sus mentiras se extendieron por toda la tierra, y su ejército rodeó el campamento del pueblo de Dios en la ciudad santa. Los elegidos estaban enfrentando una confrontación imposible de ganar desde los estándares mundanos, pero no servían a un Dios mundano. De repente, los cielos se abrieron y el fuego se derramó sobre los ejércitos de Satanás. Las llamas devoraron cada alma fuera de la ciudad. El diablo, consumido por la ira, fue capturado y arrojado al mismo lago de fuego de azufre ardiente que sus camaradas. Después de que el humo se disipó, Satanás captó un último vistazo de la humanidad, gloriosa en ser pura y blanca, bienvenida al cielo por su amante Creador. Dios tenía razón desde el principio. La humanidad era digna de recibir la bendición debido a la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Esta creación defectuosa ahora estaba hecha perfecta, reflejando a Dios sin mancha. Eran una creación que solo podía describirse como gloriosa, y gritando en el lago de fuego, Satanás no podría estar más lejos de esa gloria. Muchísimas gracias por ver esta película. He vertido tanto de mi corazón en este proyecto, y realmente espero que te haya ayudado a acercarte más a Dios de una manera que no habías experimentado antes. Si estás disfrutando lo que está sucediendo en el canal, por favor considera suscribirte y quedarte porque habrá algunos proyectos realmente emocionantes en el futuro. Eso sería inmensamente apreciado. Los amo a todos y que Dios los bendiga.